El tema que vamos a desarrollar es el ejercicio de los derechos, es el último punto de la unidad número 3, dentro del eje temático número 2 destinado a la relación jurídica. Cuando estudiamos la relación jurídica, o más específicamente el contenido de la relación jurídica, dijimos que el derecho subjetivo era aquella atribución o facultad o prerrogativa que tiene un sujeto de exigir a otro sujeto o a otros sujetos una determinada conducta. O sea que frente a un sujeto titular de un derecho subjetivo, aparece en principio otro sujeto que es titular de un deber jurídico y que resulta correlativo al derecho subjetivo. El derecho subjetivo se ejerce frente a el sujeto que es titular del deber jurídico. Ahora bien, ¿cómo es que se ejercen los derechos subjetivos? El titular del deber jurídico tiene dos opciones: cumplir con el derecho, con el deber o no cumplir. Y frente al incumplimiento de este deber, el sujeto titular del derecho subjetivo cuenta con acciones judiciales que permiten ejercer ese derecho subjetivo, pero lo que no puede es hacer justicia por mano propia. Las acciones judiciales buscan el reconocimiento y la efectivización del derecho subjetivo mediante una sentencia. Nuestro Código Civil y Comercial trata del ejercicio de los derechos en el capítulo tercero del título preliminar. Como pueden observar en pantalla, este capítulo tercero cuenta con 6 artículos que van desde el artículo 9 al artículo 14, en donde se recetan o donde se enuncian determinadas reglas, principios o institutos que reglamentan el ejercicio de los derechos y que actúan como límites al ejercicio del derecho. Y esto nos permite concluir en la relatividad de los derechos subjetivos. Es decir, que atendiendo a la extensión o al alcance, el ejercicio del derecho subjetivo es limitado, o dicho de otro modo, no es absoluto. Esta relatividad de los derechos subjetivos es producto de una evolución histórica, porque los códigos del siglo XIX, que eran de raigambre liberal e individualista, tenían una concepción absoluta del derecho subjetivo. No lo concebían con límites como lo entendemos ahora. Cuando hablamos de esa relatividad en el ejercicio de los derechos, no lo debemos confundir con la clasificación que hacíamos de los derechos subjetivos atendiendo a los sujetos frente a los cuales se ejerce el derecho. Cuando distinguíamos, conforme este criterio de clasificación, de los sujetos frente a los cuales se ejerce el derecho, decíamos que teníamos derechos absolutos y derechos relativos, que cuando la sujeción era genérica, eran derechos absolutos y ahí incluíamos a los derechos reales y a los derechos de la personalidad, y cuando el derecho se hacía valer frente a un sujeto determinado, teníamos los derechos personales, que también se llaman creditorios u obligacionales. Dentro de las instituciones o principios que relativizan el ejercicio de los derechos subjetivos, encontramos el principio de la buena fe. El principio de la buena fe en nuestro código se encuentra en el artículo 9, es el primer principio receptado en el capítulo tercero del título preliminar. Y obrar de buena fe implica actuar con honestidad, con rectitud, con lealtad, obrar conforme derecho. El artículo 9 establece que los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Parte de la doctrina critica esta redacción del artículo 9 porque dice que no se entiende si esta norma establece un consejo o es una norma jurídica. Y estos críticos del artículo consideran que debió establecerse en la norma cuál era la consecuencia de su incumplimiento, tal como ocurría con el artículo 395,
del proyecto de 1998 que establecía que quien actuara de mala fe debería responder por el daño causado. La doctrina en general distingue un concepto subjetivo de buena fe de un concepto objetivo. El concepto objetivo, o también denominado buena fe creencia, implica que un sujeto obra de buena fe cuando está persuadido o convencido de que está actuando legítimamente. Y por el contrario, si ese convencimiento o esa persuasión proviene de la propia negligencia del sujeto, se considera que no obra de buena fe. Y desde el punto de vista objetivo, o también denominado buena fe lealtad, que tiene principal incidencia en el ámbito de los derechos personales, también llamados o denominados obligacionales o creditorios. Esta buena fe lealtad impone el deber de obrar con honestidad, lealtad, rectitud en todas las etapas de la relación jurídica. Es decir, que tanto en las tratativas previas a la contratación, como en la celebración del contrato, como en la interpretación y incluso en la ejecución del contrato, se debe obrar de buena fe. El principio de buena fe en el derecho positivo argentino es producto de una evolución. El Código Civil no consagraba expresamente este principio, sin embargo la doctrina consideraba que estaba subyacente en todo el ordenamiento. Es la ley 17711 en el año 1968 quien introduce este concepto de buena fe en el artículo 1198 que establecía que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Y el Código Civil y Comercial actual lo establece, como ya dijimos, en el capítulo tercero del título preliminar, en el artículo 9, y también aparece en la parte destinada a la teoría general de las obligaciones, en el artículo 729, en donde habla de la buena fe deudor y buena fe acreedor. Y asimismo lo podemos encontrar en la parte de la teoría general de los contratos, en donde en el artículo 961 refiere a la celebración, interpretación y ejecución de los contratos de buena fe. Existen otros institutos dentro de nuestro Código Civil y Comercial que resultan límites al ejercicio de los derechos y cuyo fundamento lo encontramos en la buena fe. Entre estos institutos podemos mencionar el abuso del derecho, que está receptado en el artículo 10, la teoría de la imprevisión, que está en el artículo 1091, y la lesión subjetiva, que está arreglada en el artículo 332. La doctrina del abuso del derecho nace como una reacción al concepto absoluto de derecho subjetivo, propio, como ya dijimos, de los códigos de tinte liberal e individualista del siglo XIX. Primero aparece en la jurisprudencia, luego en la doctrina y por último se recepta en la legislación de los diferentes países. Ahora bien, ¿cómo se determina cuándo se actúa abusivamente? Doctrinariamente existen dos criterios. Un criterio subjetivo, que se vincula con la culpa y el dolo, y que considera que se actúa abusivamente cuando existe intención de perjudicar, o que incluso sin intención se provoca un daño o un perjuicio y ese perjuicio pudo ser evitado obrando con cuidado y previsión. Desde la tesis que adopta un criterio objetivo, se dice que teniendo en cuenta que el legislador regula los derechos con una finalidad determinada, cuando se busca un fin diferente del que tuvo
en miras el legislador, en el momento de su consagración, se dice que se está actuando de manera abusiva. Y también existen algunos que consideran que existe un criterio mixto en donde se combina el dolo con la finalidad. Es decir, que hay abuso del derecho cuando hay intención y cuando se desvía el actuar de el fin o del espíritu que tuvo en miras el legislador en el momento de establecer la norma. El abuso del derecho en nuestro código, como ya dijimos, se recepta en el artículo 10 y de su redacción se infiere que nuestro código adopta un criterio objetivo para determinar cuándo se actúa abusivamente. Establece que se considera que hay abuso del derecho cuando se desvía del fin del espíritu de la ley, cuando se excede la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Bueno, al igual que como veíamos con la buena fe, la doctrina del abuso del derecho es producto de una evolución histórica. Esto es lógico porque como decíamos que la buena fe era el fundamento de la doctrina del abuso del derecho, su recepción en el derecho positivo resulta semejante. El Código Civil de 1869 no consagraba expresamente la doctrina del abuso del derecho, pero de todos modos la doctrina consideraba que estaba subyacente en todo el ordenamiento. Es introducido recién en el año 68 por la ley 17711, en donde el artículo 1071 establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y que se considerará tal al que contraríe los fines que aquella tuvo en mira. Y la normativa actual recepta el abuso del derecho en el artículo 10. Por último, relacionado a cómo se hace para invocar el abuso del derecho, tenemos dos opciones. Puede invocarse a pedido de parte a través de la vía de acción que busca obtener la nulidad del acto abusivo o por vía de excepción que actúa como una defensa frente a una acción que pretende el ejercicio irregular del derecho. Y también puede invocarse de oficio por los jueces y eso surge de la redacción del artículo 10 del Código Civil que establece que el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo. Bueno, espero que se haya entendido, que les haya servido y cualquier duda o consulta se comunican con nosotros a través del entorno virtual.